Libro de Filipenses en esta tarde. ¿Dios es bueno o no? Cuando usted encuentre el libro de Filipenses que está después de Efesios, me dice amén. Listo. Vamos entonces a leer el capítulo número 3 en esta tarde del libro de Filipenses, capítulo 3, en el nombre de Jesús. Verso número 15 en adelante, por favor, pero vamos a resaltar el número 18. Dice la Biblia de la siguiente manera. Así que todo lo que somos perfectos, diga conmigo, yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puedo también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Repetimos el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén y amén. El mensaje de hoy, la enseñanza de esta tarde, lleva como título, ¿somos enemigos de la cruz? Con un signo de pregunta. Pensaba yo preparar, por ejemplo, aquellos que son enemigos de la cruz, pensando en que muchas veces nosotros lo miramos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Por ejemplo, encontramos a un amigo que nos hace confrontación o nos enfrenta, o busca avergonzarnos, o busca humillarnos, o busca decir algunas cosas que nos avergüence porque somos hijos de Dios, venimos a la iglesia los sábados, venimos los domingos, venimos a los ayunos, venimos a la oración. Pero después quedé pensando un poquito esta mañana y dije, el enemigo somos nosotros. Amén. Somos nosotros. No es que tenemos que buscar enemigo. El enemigo muchas veces de la cruz somos nosotros, que vivimos enemistándonos con la cruz de Cristo. Entonces, preparé el mensaje con un signo de pregunta. ¿Somos enemigos de la cruz? Y ahí te dejo picando la pelota en la cancha para que vos puedas pensar un poco a medida que vas escuchando la enseñanza. Si realmente usted es un aliado de Dios o es un enemigo de Él. ¿Amén? Fíjese algo, preste oído en esta tarde. Y vas analizando. Yo voy a ir directo, ya no voy a hacer tanto rodeo, sino que voy a ir directo a todo aquello que podamos nosotros dar a conocer en esta hora. Nos convertimos en enemigos primero, ¿no? Nos convertimos en enemigos de la cruz cuando con nuestros hechos negamos lo que Cristo hizo en la cruz. Te repito, primero, nos convertimos en enemigos cuando con nuestros hechos negamos lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Usted va entendiendo? ¿Quiere que le explique el punto? ¿Entendió o ya lo entendió? ¿Entendimos o no entendimos? Cada uno de nosotros venimos en una situación. Venimos con una condición de vida. En algunos casos hay drogadictos, en otros casos hay homosexuales, en otros casos hay lesbianas, en otros casos son alcohólicos, en otros casos son aquellos que son golpeadores de sus mujeres, de su esposa, violentadores. En otros casos hay jovencitas o jovencitos que tienen una vida desenfrenada en muchos aspectos. Es decir que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo venimos porque algo pasó con nosotros o pasaba a nosotros. Por eso que la Biblia nos menciona a nosotros. Primeramente dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías. Dice lo siguiente.
no traigáis a memoria las cosas pasadas, he aquí yo hago todas nuevas. Y el apóstol Pablo nos reclama o nos declara a nosotros, a través del Espíritu Santo hoy, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El viejo hombre viciado ya no está, ahora hay uno nuevo en Cristo. Es decir, de que nos convertimos como enemigos de la cruz, de acuerdo al primer punto, estoy explicando por causa de que me pidieron, ¿sí? Nos convertimos en enemigos de la cruz cuando nosotros seguimos teniendo la actitud que hemos tenido o teníamos cuando conocimos a Cristo, o antes de conocernos a Él. Si usted o yo, cualquiera, éramos personas que nos quedábamos con lo ajeno, ¿sí? Robábamos, estafábamos, mentíamos, corrompíamos, violentábamos, y en Cristo Jesús seguimos teniendo la misma actitud. Soy enemigo de la cruz. Por eso yo tengo que intentar de cambiar. Ayer la pastora hablaba de aquellos enemigos que nosotros tenemos afuera. Hoy vamos a hablar de los internos. Y ayer la pastora decía lo siguiente, trajo a memoria el pasaje del libro de Nehemías. Ella habló de Sanbalat y de Tobías. Pero el enemigo de la cruz que estaba en el pueblo de Israel era el judío que se corrompió y recibió ofrendas, un pago de Sanbalat y Tobías, para llevarlo a Nehemías, a un lugar supuesto de encuentro donde iban a matarlo a Nehemías. Es decir, que dentro de la casa tenemos enemigos. Por eso es que no hay que buscarlo tanto afuera. Porque nosotros somos enemistados con Dios. Por eso es que cuando venimos a la iglesia y hay una palabra que toca el espíritu, usted pasa a reconciliarse. ¿Por qué? Porque usted reconoció que en un momento determinado usted hizo algo que no debía. Por eso la palabra que a la enseñanza de esta noche, si el versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo también trajo a memoria a dos hombres, Evineo y Alejandro, que me fueron estorbo para predicar el evangelio, y yo les entregué las manos de Satanás. ¿Eran hijos de Dios? Eran hijos de Dios. ¿Conocieron la palabra? ¿No conocieron? Pero se levantaban en contra del conocimiento de la palabra. Entonces Pablo dijo, me fueron estorbos estos. Eran estorbos para predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado entre los muertos. Por lo que yo les entregué las manos de Satanás. Es decir, que hay algo muy importante. Usted nunca tiene que hacer enojar a su pastor. Un consejo te doy. No hagas enojar a tu pastor. Porque en algún momento tu pastor te entrega la mano de Satanás. Acá está, Señor. Te los entrego. Hacé con ellos lo que tengas que hacer, pastora. Hacé con ellos lo que tengas que hacer. Pablo lo hizo. Fue Pablo. Levántese como un enemigo de la cruz. Sea molesto para predicar a Cristo y tu pastor te entrega. Ya te deja cubrir, ya no te oro más. Señor, ya no oro por este. Eso es lo que quiso decir Pablo. Yo ya no los curo, Señor, porque fueron enemigos, fueron estorbos para predicar a Cristo. Ahora, usted tiene que entender algo muy importante. La Biblia está escrita para la iglesia. Que nosotros usemos la palabra para evangelizar al mundo es otra cosa. Pero Pablo se dirigía a la iglesia. Amén, así es. Pablo le habló a la iglesia de Filipenses, por ahí andan muchos. Cuando habló Pablo a la carta de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice, y aquellos que dicen ser apóstoles no lo son, sino que son fraudulentos, corruptos. Habló a los hijos, aquellos que se hacen creer que son mayores y que hacen las cosas de manera incorrecta, perjudicando el testimonio de la cruz de Cristo. Por eso la pregunta, ¿somos enemigos de la cruz? Y ahí, por ahí también encontramos que con sus hechos los desmienten. Segundo, cuando creemos más en nuestros razonamientos que los que recibimos por gracia.
recibido por gracia que usted ni yo hemos comprado ni hemos invertido para poder tenerlo. ¿Qué fue? La salvación. Y habiendo tenido una salvación tan grande que no te costó a vos ni me costó a mí, sino que fue el pago de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros vamos a desperdiciar esto, vamos a echar fuera esto. Por eso que Pablo también le habla a la iglesia de Corintios, le dice que con temor y temblor cuiden la salvación. ¿Estamos acá? Negamos, razonamos, pensamos, meditamos. Segundo consejo, Dios no fue establecido, o usted no fue establecido en Dios para razonar, usted fue establecido, yo fui establecido para obedecer. Si Dios demanda algo, usted y yo somos quien para razonar mandato. Tan solamente debemos obedecer la palabra. ¿Y qué sucede allí? Dios nos bendice. Si yo te digo, en la obediencia está... No, más fuerte, ¿la obediencia está? Somos juntos, ¿la obediencia está? ¿Y por qué no obedece? ¿Me van entendiendo? Si no obedecemos, desobedecemos. Pero después nos rasgamos la vestidura a todo el mundo, ¿no? Todo. Y decimos lo siguiente: en Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos el apóstol Pablo ahí. Usted no fue llamado a estar emborrachado. No, hombre, no digo que no puede beber un poco de vino, pero la Biblia dice lo siguiente: no embriaguéis con vino, el cual trae solución, conflictos, problemas, mas sed llenos con el Espíritu Santo. Este es el consejo que Dios nos da a través de la palabra. ¿Se va entendiendo el mensaje? Seguimos. Somos enemigos de la cruz cuando por nuestras propias pasiones nos apartamos del Señor y nos convertimos en apóstatas de la fe. Tus pasiones, tus anhelos, tus deseos. Cuando emocionalmente actuamos en contra de algo. Cuando dejamos que nuestras emociones influyan más que el Espíritu de Dios en nosotros y actuamos en la carne y luego nos arrepentimos de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de la actitud que hemos tenido, de la palabra soltada, nos arrepentimos, pero ya es tarde. Y aunque usted y yo tengamos la oportunidad, como dice la carta a los Hebreos, irnos a los pies del trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro, ya nosotros vamos arrepentidos, dolidos, angustiados. Ya somos responsables aún de haber contristado al Espíritu Santo. Pero vamos porque sabemos que está escrita la palabra y sabemos que a los que a Dios viene Él no lo va a echar fuera. Entonces decimos, vamos a los pies de Cristo. Me arrepiento, Señor, de esto, de aquello. Pero yo pregunto, antes de tener una actitud, antes de soltar una palabra que luego nos arrepentimos, antes de hacer algo indebido, el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, no lo digas, no vayas. Sí, Señor. Pero ¿qué hacemos? Nuestras pasiones, hazlo. La carne te dilo, mira, tenés que hablar. Porque si tú no hablas, las piedras hablarán en tu nombre. Pero sabes que si tú no hablas y no pones, no, ¿quién te mandó? Más vale nos callamos. Y dejamos que Dios sea nuestro juez. ¿Usted va entendiendo? Esto no quiere decir que usted sea el trapo de inmundicia, como dice el libro del profeta, para muchos. Hágase respetar, pero no tome usted la justicia en sus manos. Mía es la venganza, dice el Señor. Orar a Dios, pedir la intervención del Padre. Pero tú no puedes juez ni verdugo. Tú eres una persona que debe bendecir aún a tus enemigos. Apostatamos de la fe, negamos a Cristo. Con nuestros hechos muchas veces lo hemos hecho. No nos ha apartado de la cruz. No nos hemos apartado de la palabra. Nos convertimos en enemigos de la cruz, no sé en qué punto vamos.
de la cruz cuando como hijos de Dios o como hijos de nuestro Padre Eterno, no tomamos nuestra propia cruz y no seguimos en pos de Él, crucificando nuestra humanidad. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso dice la Biblia. Y el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 4, nos revela lo siguiente. Pero lo que somos de Cristo, no dice de lo que vamos en Cristo, sino de Cristo. De lo que decimos que Cristo es nuestro dueño, que nosotros dependemos de Él y estamos bajo su autoridad. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué sucede acá? Si somos de Cristo, ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo esto lo he dejado y lo he tomado como basura. Lo he perdido todo, lo he dejado todo, lo miro diferente. Con tal de tomar a Cristo y seguirle a Él. Eso fue el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Pero acá nosotros decimos ser discípulos de Jesús o no. ¿Cuántos de lo que estamos hoy, de lo que nos puedan ver por las redes sociales, podemos decir hoy fielmente que hemos tomado la cruz de Cristo para seguir a Jesús? Y que cuando tomamos la cruz de Cristo, en ella dejamos nuestras pasiones, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. ¿La iglesia se fue o quedó? Portero, ¿la iglesia se fue o quedó todavía? Porque esto está muy silencioso hoy. Majestad, ponele Jonathan, por favor. Suavecito. Vamos a poner un poco de música porque la iglesia ya lo dice amén. Bendito Dios, estamos atentos, será profeta acá. Uno ya se apoyó. ¿Usted va entendiendo o no? Amén. Señor. En aguas profundas, número 8. Fíjese que nosotros muchas veces le decimos ser discípulos de Jesús. Ahora dice la palabra que aquellos que son verdaderamente mis discípulos van a hacer lo que yo les mandé que hagan. Van a cumplir fielmente en el mandato que yo les dejé. Y una de las cosas que Jesús hacía y nosotros no hacemos es congregar. Y después decimos ser hijos de Dios. ¿Y dónde está la cruz de tu congregante? ¿Dónde está la cruz de tu visita diaria a la casa del Padre? Jesús cumplía fielmente su ministerio de maestro, de sacerdote. Y recorría las ciudades, pero él no faltaba al templo para dar la palabra. Por lo tanto, si somos discípulos, ¿qué debemos hacer? ¡Aleluya! ¿Estamos acá o no? Escuche esto. Y lo coloqué en el muro de mi WhatsApp hoy, mientras preparaba la palabra. Preste oído a esto. Podemos haber aceptado a Cristo y reconocer que Él murió por nosotros, pero no morir en su cruz con nuestros deseos y nuestras pasiones. Padre, yo te acepto. Yo acepto a Jesús en mi corazón. Reconozco mis pecados. Reconozco que he sido persona desobediente, que he hecho todas las cosas de manera equivocada. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra me he dado cuenta y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido que en su nombre escriba mi nombre en el libro de la vida y que no me lo borren nunca, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. ¿Cuántos repetimos esa oración de entrega? Algunos más corta, otra más larga, pero ¿cuánto hemos hecho una oración similar aceptando a Jesús? Muchos. Todos. En algún momento lo hicimos. Pero usted y yo podemos haber aceptado que Él murió por nosotros. Escuche bien acá. Podemos haber aceptado a Cristo y reconocer que Él murió por nuestros pecados. Pero mi vida la manejo yo. Yo voy donde quiero. Hago lo que quiero. Vivo como quiero. Como lo que quiero. Por
En una oportunidad hace un tiempo atrás, el año pasado creo que fue, veo la foto de un profeta. Y dice, bendecidos a los que honran, a los predicadores de la palabra, todas esas cositas así más o menos colocó ahí en el estadito y una foto de una parrilla. Y yo le estaba por mandar un mensaje, ¿cómo? ¿Usted come morcilla? Y me la contuve, la pregunta, me la comí, pero era como hiel en mi garganta. Y el espíritu de la carne, díselo. Pero me contuve porque la Biblia dice que nosotros no podemos comer sangre, porque en ella está la vida. Yo decía, este profeta es duro cuando da la palabra, y ahora lo encontré comiendo morcilla. Dije, ¿qué le tengo que dar? La palabra? Y me la contuve. Lo tengo entre mis contactos y todo. Y me las contuve. Pero la Biblia dice, todo lo que está en la carnicería come, mas esto no. Porque en esto está la vida. Yo voy a predicar el evangelio, pero de lo que quiero comer, yo voy a comer. ¿Usted va entendiendo lo que estoy hablando acá? Voy a venir a la iglesia, pero a mí nadie me va a decir cómo debo vivir yo. Porque el dueño de mi vida soy yo. Sigue como enemigo de la cruz y la cruz te va a dar el garrote por tu casa todos los días. Por eso es que algunos están enfermos. Por eso es que algunos están debilitados. Por eso es que hay algunos que no tienen trabajo. Por eso es que algunos que están la finanza mal. Por eso los problemas en tu casa. Porque la vida tuya la manejas tú, no Dios. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros de que si somos discípulos de Cristo, hemos tomado la cruz. Ahora, uno de los emblemas, uno de los principios de la cruz de Cristo es la obediencia. No he venido a hacer mi voluntad, mas he venido a hacer la tuya. Él siendo Dios se sujetó a Dios. ¿Por qué? Porque nos dejó un ejemplo. Él fue a la cruz sin pecado y nosotros decimos que débil la carne. No puedo ayunar, me cuesta ayunar. Y Él siendo Dios nos dio el ejemplo. 40 días sin agua, sin comida en el desierto. Usted no puede ayunar 12 horas. No podemos ayunar 12 horas. No venimos a la iglesia ni a la oración. 1 hora y basta. Y Él dice que oraba toda la noche luego de despedir a la gente. Amén. Amén. Pero acá dice, podemos haber aceptado a Cristo y reconocer que Él murió por nosotros. Pero no morimos en la cruz. Sigo pensando en mis deleites, en mis placeres. Cierta oportunidad, visitando un lugar, le encuentro al hijo del responsable del lugar, del pastor de la iglesia, jugando al truco. Y como nosotros entramos, ¿qué te dije? Eso no se hace. Pero la naipes estaba en la iglesia. Ya si ese hijo era el hijo de mi esposa, arreglado, ya está, ya se terminó todo. Pero hay situaciones en la vida que nosotros debemos, porque eso también es apostatar de la fe. Ay, yo estoy negando a Cristo. Si dejo que mis pasiones me gobiernen, yo niego la cruz. ¿Quieren que corte acá o sigo? ¿Está seguro usted o no? La Biblia nos dice lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 1, versos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está Cristo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso que como decía la pastora muchas veces, ¿cuántos se levantaron en tu casa para que vos no prediques la palabra? Para que vos no le sirvas a Dios? Más de uno. ¿Se acuerdan del mensaje de anoche? Gloria a Dios por lo que se acuerdan. Gloria a Dios.
venir a la iglesia, venir a la oración, venir al ayuno. Para ellos es locura que usted bajo lluvia venga a la iglesia para adorar a Dios. Para ellos es locura de que usted bajo el barro, tiempo de inundaciones, esté en la iglesia adorando a Dios. Para ellos es locura que en tiempo de pandemia usted venga a adorar a Dios en la casa. Pero para nosotros no. Para nosotros es un cumplimiento, es una delicia, es un deleite. Para nosotros es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. ¡Aleluya! Ellos son enemigos de la cruz, mas nosotros somos aliados de su reino. ¿Va entendiendo usted? Amén. Usted va a estar apurado allí, preparándose porque a las 6 salió de su trabajo, 7 tenemos el culto, y ahí usted llega a su casa y no sé cómo hará, pero usted, como el ratón Espíritu González, el ratón mexicano, usted, y ya llegó a la iglesia en media hora, se bañó, comió, merendó todo junto, y llegó a la iglesia a punto. Y la gente va a decir, pero qué locura es este, en vez de venir a su casa a descansar. Pero los que conocemos a Cristo somos locos. Aleluya. Bendita nuestra locura, Sí, Señor. porque es la que nos mantiene firme, es la que nos prospera, la que nos bendice. Amén. ¿Usted va entendiendo? Diga conmigo amén. Un poquito más bajito, hijito. La cruz de Cristo para muchos ha sido motivo de adoración. Escuche esto. También fue un objeto donde nosotros nos ponemos a los pies de Él para darle culto a Dios. Para otros un amuleto. Aunque a usted le cueste creer esto, es verdad. Para muchos la cruz de Cristo es un amuleto. ¿Se sienten seguros allí? Cuando la cruz la llevamos por dentro, no por fuera. Otros la usan únicamente como un elemento de protección. Por ejemplo, hay muchos cristianos que tienen por costumbre poner la Biblia debajo de la almohada para dormir porque le da seguridad. Eso es un amuleto. Filosofía de profana y de vieja, dice la Biblia a través del apóstol Pablo, no digo yo, dice la Biblia. Así dice la Biblia, son cosas de viejas. Resumiendo los criollos y los argentinos. Así que las viejas no se ofenden, pero dice la Biblia. Pero acá la palabra nos enseña a nosotros todo lo contrario. Los que fuimos lavados por la sangre de Cristo, estamos guardados. Amén, así es. Otros hijos de Dios se sienten seguros teniendo una inmensa cruz de madera en la cabecera de su cama. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. ¿Y usted a quién representa? ¿A quiénes representamos nosotros? Nos preocupamos por sacar la telaraña de esa cruz de madera y nos olvidamos de sacar el polvo que tenemos adentro. Este hombre enviciado, contaminado con placeres del mundo. Pero acá venimos a la iglesia a adorar a Dios. Venimos a la iglesia y le decimos, Señor, tú eres todo para mí. Pero saliste de la iglesia y tú eres todo, para vos misma o vos mismo. Te olvidaste de lo que hablaste. Mi suegra, un día, estaba ella prácticamente muriendo en el sanatorio Femechaco. Ya nosotros éramos pastores acá. Y la teníamos a ella toda entubada en terapia intensiva del sanatorio Femechaco en Resistencia. Y ya los médicos ya no daban esperanza a mi suegra. Entonces, entramos nosotros a verla a mi suegra por unos ratitos. Y en un momento así que ella tuvo fuerza para poder hablar y poder comunicarse, le habla a mi esposa y le dice, hija, tú eres la que maneja mi sueldo. Toma una buena ofrenda de mi sueldo y lleva a la casa de Dios y haz un pacto con Dios por mí. ¿Te acuerdas?
La que estaba por morir, de pronto le sacaron todos los tubos, tenía de todo mi suegra. Yo le decía, muchas veces le decía, bromándole a ella, usted ahí en terapia era Sameé, llena cañería y Sechepe, que era el Chaco, que acá la EPE, llena de cables, porque así estaba mi suegra. Pero ella hizo un arreglo con Dios, salió de terapia, y mi suegra, hermano, con la edad que tenía y lo que le conocieron a mi suegra, era una mujer de ayuno y de oración. Lo que le prometió a Dios cumplió. Y murió de esta manera, sirviendo a Dios. Y nos dejó un ejemplo. Dejó a mis hijos un legado. Porque ella en ese tiempo de angustia, de dolor, ella entendió que todo lo que había hecho y vivido estaba mal ante los ojos de Dios y se arrepintió allí. En su lecho prácticamente de muerte. Y lo que dijeron tu suegra, tu madre ya no pasa, no va a pasar más. Ya, olvídate. Avisar a la familia que se muere ya. Se llevaron la sorpresa de su vida porque mi suegra murió con salud. Porque Dios determinó llevarla, se fue con él. Pero acá nosotros debemos entender esto, mis amados. Que yo no puedo tomar a Jesús como un amuleto. Me cubro a través de Cristo para hacer mis fechorías. Como predicadores, como hijos de Dios, me cubro a través de Cristo para hacer daño a la gente, estafar a la gente. Para hacer las cosas que no se deben. Automáticamente soy enemigo de la cruz. Hablaba estos días pasados con Bruno, un amigo de Esteban y de Jonathan, y hablábamos casualmente de esto. Yo cuando estaba en servicio, estaba en actividad, manejaba cuenta bancaria de la oficina donde yo trabajaba. Y vino un compañero creyente, cristiano, iba a una iglesia en el Chaco. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te traigo unas facturas, unos debitos allí, y hacerle figurar esto como los gastos de oficina, como los gastos de aquella dependencia que depende de nosotros. Y yo le dije, no, le dije, el que maneja esto soy yo, por lo tanto acá la plata se usa únicamente en estos asuntos. Pero dale, si vos también, yo le dije, no, mi testimonio siempre fue uno. Porque somos representantes de Cristo en la tierra. Si yo te estafo hoy a vos, mañana ¿qué van a decir de mí la gente? Si tú tienes esa actitud, ¿qué van a pensar de ti? ¿Que no eres cristiano? ¿Dónde está tu cristianismo? Si haces las cosas que no corresponden. Hoy, por ejemplo, sentado en la mesa, invité a unos hijos de la casa a almorzar con nosotros. Y en un momento determinado mi esposa dijo lo siguiente. Jonathan pasó necesidades en el Chaco con Carla. Nunca pidieron nada. Pero nosotros cada vez que íbamos al Chaco le llevábamos sustento. Porque es la responsabilidad de los padres. Lo mismo hicimos con Esteban. Pero si yo digo ser hijo de Dios y no hago esto por mis hijos, ¿por quién hago? Y la Biblia me enseña lo siguiente basado a esto. Por cuanto no lo hiciste por uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice la Biblia. Culpen a Dios por la escritura, también no me vengan a decir nada. Si yo viendo la necesidad de alguien, no lo hago nada, soy enemigo de la cruz. Porque Cristo nos enemistó en su cruz con el Padre. La historia nos relata lo siguiente. Que había un hombre que había sido golpeado, dejado tirado en la calle. Pasó un levita, pasó un sacerdote, pasó uno que era samaritano, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Y lo tomó a y lo que hace, lo lleva a un lugar para curarlo, para sanarlo. Invirtió dinero, porque entendió la necesidad de hacer algo correcto. La pregunta es, ¿somos enemigos de la cruz? ¿O somos aliados de ella? En este tiempo de un mundo tecnológico, de moneda
cibernética, de puentes ancestrales, de tantas cosas que están fluyendo a nivel mundial. ¿Somos amigos de la cruz? ¿O estamos siendo enemigos de ella? Creo que la iglesia hoy necesita amistarse con Dios. Volverse al Padre. Hoy todos tomamos por excusa, me ofendiste. Somos Pimpinela. Me dejaste, te marchaste. ¿Y qué hay? Ponemos la música de Pimpinela en nuestra historia. Olvídate y pega la vuelta. Somos Pimpinela, hermano, para muchos casos. ¿O me equivoco? ¿Cómo es la otra canción? Olvídala. ¿Tengo razón o no, mis amados? Ahí se atoraron la luz. ¿Pero es una verdad o no, mis amados? Es una verdad. Te digo algo que tenemos que tener presente siempre. Lo que hoy pasamos es la cosecha de lo que sembramos. Si usted siembra discordia, rencor, odio, te voy a decir algo importante porque hay muchos papás presentes hoy. Pero si tú en tu hijo siembras bondad, amor, cosechará en tu vejez y en el lecho de tu muerte la bondad de tu hijo. Amén. Porque es la verdad. Mi hijo no me rinde cuenta. ¿Cómo tú actúas? Más conociendo la palabra, nosotros no podemos tomar una actitud equivocada. Debe ser la correcta. Ayer en arte le encontré a Fabricio, me acordé de Fabricio y le decía a Víctor, este era uno de los chicos que venía a la iglesia. Y orábamos por él. ¿Y cómo me recibían los hermanos que eran congregantes nuestros en Ardi? Bien, porque hemos sembrado amor. Si usted aprende a sembrar buena semilla, cosechará buen fruto. Que la gente hable lo que quiera, pero usted haga las cosas de manera correcta y sembrará cosas correctas. Y a su tiempo, usted recibe la cosecha. Amén. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. ¿Qué representa la cruz de Cristo? Escucha esto. Ya estamos concluyendo en esta noche. El capítulo 3, verso 4 de Tito nos dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice Tito 3:4. ¿Qué representa la cruz? Nosotros muchas veces nos imaginamos que la cruz de Cristo fue el lugar donde a Cristo lo crucificaron y de donde lo sacaron, lo bajaron, lo llevaron a un sepulcro y se terminó así todo. Esa es la historia que nosotros conocemos. Pero si nosotros analizamos la cruz de Cristo, es muy profundo lo que podemos llegar a encontrar allí. Primero, en la cruz de Cristo, Dios manifestó su amor a los hombres. 3:16 del libro de Juan, dice, del Evangelio de Juan, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha mandado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 1 del Evangelio de Juan dice la palabra, y el principio era el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Pero dice que el verbo se hizo una palabra, y el verbo se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Y dice la palabra, y como Él vino, la luz no resplandecía más, la luz no cubría, sino que la luz resplandeció en medio de la oscuridad. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en nosotros? Porque el príncipe de paz vino a la tierra a darnos su paz. ¿Cómo se manifestó
el amor de Dios en nosotros, porque el pan que descendió del cielo nos alimentó. Aleluya, bendecimos al Rey. En la cruz, el amor de Dios se manifiesta a los hombres, siendo este un punto de encuentro donde cada uno de nosotros podemos reconciliarnos con nuestro Padre. La cruz de Cristo es el punto de encuentro entre Dios y nosotros. Por eso el libro de Isaías declara lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase con todo a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Eso dice la palabra. Aleluya. Bendito el Rey. Si esta parte es para papá, que se pueda sentir en esta noche. Gloria a Dios. Segundo, la cruz representa la sustitución. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo libro de Gálatas dice que todo aquel que es colgado en un madero sea llamado maldito. ¿Sabe quiénes morían en la cruz? Los violadores, los asesinos en el tiempo de Jesús. Y Él se dejó llamar maldito por nosotros. Gloria. Gracias, Jesús. Él ocupó en la cruz nuestro lugar, hermano. Como por un Adán, dice la Biblia, entró la muerte, por el otro entró la vida. ¿Cómo nosotros, hermanos, no podemos entender el misterio este? De poder volvernos a Jesús y poder dejar de ser enemigos de su cruz. Esforzarnos para poder ser algo diferente, tener una actitud diferente, contraria a la vida que llevamos. De nuestras pasiones, nuestros delitos. ¿Usted va entendiendo esto? Cuando nosotros tenemos una actitud equivocada, contraria a lo que dice la palabra, somos enemigos del Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Pero si tenemos que arrepentirnos, tenemos tiempo. Porque si hoy Dios nos está hablando es por algo, hermano. Porque Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. La cruz representa la sustitución, dado que Cristo Jesús ocupó lugar en nosotros. La cruz de Cristo representa redención de nuestra vida. Ahí nos redimió Cristo de las obras de la carne. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos? Dice la palabra del Señor que todos los días los hijos de Israel venían, y como hoy nosotros veníamos, hermano, a pedirle perdón, le traíamos una ofrenda por el pecado, un animalito, el sacerdote hacía que el culpable de sus pecados ponga la mano sobre la cabeza del cordero, del animal, y lo degollaba de allí, y la sangre, el pecado nuestro iba al cordero. Así nos revela la historia. Y como todos los días debíamos nosotros ofrecer un cordero para nuestra salvación, para ser libres de nuestros pecados, dice la palabra del Señor que ahora el sacerdote presentaba un cordero por causa de su pecado. Ahora el sacerdote de la casa presentaba un sacrificio vivo a Dios para que Dios le perdone. Eso era todos los días. Pero el libro de Hebreos dice que Cristo Jesús vino una sola vez y para siempre valió su muerte. Y entró en ese lugar santísimo a través de su muerte, habilitando una puerta que nos conecta al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Cristo Jesús murió una sola vez por nuestros pecados.
Aleluya. Y por causa de su muerte nos hizo aptos para Dios. Cuarto, la cruz es un símbolo de muerte, dado que en ella eran crucificados los malhechores. Ahora, ¿por qué usted y yo no queremos la cruz? Porque sabemos que si tomamos la cruz de Cristo, no la que el hombre te pueda dar, sino la que Cristo tiene preparada para nosotros, usted y yo tenemos que morir para que se cumpla la palabra, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sí, Señor. Y como nosotros no queremos morir a nuestra voluntad, no queremos morir a nuestros deseos, a los apetitos de nuestra carne, no queremos morir, queremos vivir lo que nosotros queremos ir a donde nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Por eso es que la palabra no se cumple. Por eso sucede esto, mis amados. Escuche bien. El libro de Deuteronomio dice que Él nos va a llevar a la tierra de promesa, de bendición, de abundancia. Pero ¿por qué muchos hoy nosotros miramos la tierra y no entramos? ¿Por qué muchos de nosotros miramos la bendición pero no poseemos la bendición? Porque no estamos muertos en Cristo. Somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Decimos ser hijos, pero no somos obedientes. Cualquiera puede ser hijo de Dios. Cualquiera de nosotros podemos decir yo soy hijo de Dios, pero ahora, ¿cómo se identifica el hijo de Dios? Cuando una persona se esfuerza a cumplir con la palabra. Y ya no te puedo hablar de hijo de Dios porque hiciste el discipulado, así que conoces perfectamente lo que es el hijo de Dios, así que no te puedo enseñar esto hoy. Porque lo hiciste el discipulado. Pues aplica lo que aprendiste en el discipulado. Y si no entra el discipulado, es tiempo que lo hagas. Es así nomás. Por eso que Pablo también dice, siendo ya que muchos de ustedes pueden llegar a ser maestros, todavía toman leche. Hay muchos líderes de iglesia que no saben orar, que no saben ayunar, que no saben... Pero son líderes. Se dicen ser maestros, pero necesitan que alguien les enseñe. ¿Usted va entendiendo? Estos son enemigos de la cruz. Antipas, mi testigo fiel, dice la palabra del libro de Apocalipsis. Jesús dio testimonio de Antipas. Mi testigo fiel. Pasó persecuciones, lo seguían, buscaban su caída, su muerte, le hacían de todo, pero nunca negó la fe. Tomó la cruz de Cristo y mantuvo firme su convicción. Y luego Jesús en el libro de Apocalipsis da testimonio de él. Qué bueno sería que nosotros hoy podamos escuchar nuestro nombre a través de la boca de Jesús dando testimonio de nuestras vidas, de nuestro caminar en Él. Gracias, Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El libro de Hebreos dice la palabra del Señor, aquellos que experimentaron las primicias del Espíritu Santo no pueden vivir en estas condiciones. No pueden hacer estas cosas. No pueden vivir activados en esto, en aquello y lo otro, porque pisotean las
de Jesús, la cual fue derramada para la redención de nuestras almas. Yo tengo que preguntarle a mi nuera algo. Y ya darle una pregunta antes de olvidarte. ¿Por qué en el baño de la casa colgó un cartelito como en el baño del negocio? Como llamando la atención. Digo yo, pero ¿cuál es el sentido de este versículo en un lugar tan íntimo? Ahí estamos solos, gracias. Vos entras a ese lugar de intimidad y te encontrás ahí colgado. En el negocio hizo lo mismo. Yo abro la puerta del baño y encuentro y dice, Señor, ¿para qué esta palabra? Para que no caigamos en tentación. Pero exactamente, pero ¿sabe qué? En la soledad es cuando mayor pecado cometemos. Porque nadie nos ve. Cierta oportunidad, hace muchos años, yo era soltero todavía. Te cuento un caso. Para ir concluyendo y vamos a orar. Como verán, el mensaje fue corto. Pero hace muchos años yo vivía en Barranquera. Tiempo de soltero. Ramona era la dueña de casa donde yo vivía. Tenía una hija, esposa de un militar. Y ella nunca iba a la iglesia. ¿Por qué? Entre semana. ¿Por qué? Porque a la hora de culto comenzaba la novena. Vamos, hija. No, mamá, no puedo perder el capítulo. Y éramos conocidos. Nos sentábamos a comer juntos. Yo vivía en su casa. Compartíamos salidas, reuniones, todo. Y un día le miro yo y le digo, ¿sabes qué? Voy a orar para que Dios intervenga. Con la mamá nos alistamos, nos bañamos una tarde, nos fuimos a la iglesia. Gozoso veníamos nosotros de la reunión. Escuche esto. Gozoso veníamos. Contábamos, veníamos, ay, no sabes. Y llegamos a la casa, la dueña de casa abre la puerta y dice, hija, ni te imaginas, mamá callate porque ni te imaginas lo que pasó acá. Dice que ella me agarra y vos y yo tenemos que hablar. Me decía. Yo le decía, ¿pero por qué? Porque ustedes se fueron. Yo prendí la tele como todos los días a la tarde para mirar mi novela y reventó la tele. Exacto, que lo pasa con los celulares y después, el software. Y se armó una, y que solamente yo dije, Dios va a intervenir acá, porque tú no puedes suplantar a Dios con esto. Amén. Así es, aleluya. Ahora espérate tantito, ¿cuántas cosas en tu vida suplanta a Dios? ¿Cuántas cosas en la vida? ¿Cuántas actividades tuyas en el día suplantan a Dios? Ustedes saben que yo estoy en el negocio, pero mi relación con Dios yo no corto por el negocio. Estoy conectado con Dios. Llego a casa y en vez de acostarme un rato a dormir la siesta, estoy trabajando para la iglesia. Mi relación con Dios yo no la corto. Porque nada suplantará a Dios en mi vida. Si yo quiero que esto prospere, yo tengo que prosperar en Él. Ese es tu secreto. ¡Aleluya! ¿Va entendiendo? Por eso la palabra dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero Alejandro, me era oposición para el mensaje de Cristo. Y no tuve más remedio que entregarlo a Satanás, a Emineo y a Alejandro. Acordate de todo el nombre, Emineo y Alejandro. Lee esto en tu casa. Porque eran enemigos de la cruz de Cristo en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Cómo se llamaba el mago? Quiso hacer algo
porque predicaron el Evangelio. Entonces, ¿qué quiso hacer? Y la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Quiso pagar para recibir. Tú y tu dinero sean malditos. Quedó el otro ciego. Porque las cosas espirituales no se consiguen con cosas naturales. Si usted quiere algo espiritual, si quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo sustente, que Dios lo ponga a usted como una fortaleza, donde usted pueda recibir bendiciones, donde usted pueda predicar la palabra, la gente se salve, donde usted pueda orar por los enfermos y estos se sanen. Amén. Usted no suplante las cosas espirituales en Dios por algo natural, porque jamás te será útil. Mira, te cuento otro. ¿Tenemos tiempo para...? Sí, tenemos tiempo. Te voy a contar otro testimonio. Enemigos de la cruz. Yo fui el primero en la ciudad de Resistencia, Chaco, que tuvo una Yamaha importada. ¿Y sabe cómo la tuve en tiempo de ayuno? Estaba casado, mis hijos eran muy pequeños. El Tébano. Y fíjese que yo agarro y lloro. Y yo estaba de ayuno 7 días. En ese tiempo no era gallito de riña para ayunar. Palabras, yo no era que, entro al ayuno, no era muy loco por el ayuno. Pero Dios me mandó a 7 días de ayuno. Todos los días, yo a la tarde me bañaba, me ponía mi corbatita, me vestía muy bien en la casa y me ponía a orar. ¿No trajiste tu corbata hoy? Cuando se estaba cumpliendo los 7 días, Dios me dice, ve y elige la moto. Y yo me voy. Y ahí se cumplió la palabra, que vamos a adquirir bienes sin plata. Isaías 55. Me voy a la concesionaria, a un negocio de Resistencia, Daltac y compañía. Ya no existe más. Para que sepa la edad que tengo. Y en ese tiempo Daltac y compañía estaban por una calle llamada Arturo Ilía. Y entro al local, me atiende un muchacho, un vendedor, me dice, ¿qué vienes a querer? ¿Qué te puede servir? ¿Qué te gustaría comprar? Y esas cosas de los vendedores. Y yo entro muy firme. Y le digo, quiero una moto. Y le di la característica de la moto. Caja de quinta, era la primera moto de caja de quinta. Imagínate el tiempo que te estoy hablando a vos. Importada, la taiwanesa. Y el vendedor me lleva y me muestra cualquier... Yo le digo, no quiero esta, yo quiero algo como la gente, quiero algo lindo. Pero si quieres algo mejor, te va a costar más caro, muéstreme. No estamos hablando de plata acá, valiente también el hombre. ¿Y sabe qué me llevó? Me dice, recibimos esta, es una taiwanesa importada, recién la recibimos, esto que aquello, y cuánto es el valor, tanto, y todos los requisitos que te dan. Le hablé al vendedor, porque Dios me dijo algo. Dile que prepare que mañana tú vienes a buscarla. Y le hablo al vendedor, y le digo al vendedor, prepárame la moto, mañana vengo, pero usted tiene que hacer depósito primero para que yo le pueda preparar los documentos, para que usted lleve la moto con documentos. Usted me la prepara, yo mañana vengo. Y discutimos el tema. Voy a hablar con mi jefe, vaya a hablar con el que sea, pero yo vengo a decirte que mañana retiro la moto. Y retiré la moto. Sin entregar un peso. ¿Para qué era la moto? Para servir a Dios. Consagré la moto para el servicio a Dios. Lo que menos hice fue servir a Dios. De la puerta de mi casa con un ovejero alemán que yo tenía, para que me deje entrar cuando yo salía de guardia a la madrugada, yo le hacía este ruidito a mi perro, un ovejero alemán grande, Tom. No me dejaba entrar, siendo yo el dueño. Si yo no lo hacía, él no me dejaba entrar y ahí estaba, bravísimo. Él, acostado a los pies de la moto, con el rosarino, el gato que teníamos, acostado en el asiento de la moto,
Que el gato y el perro eran custodios de la moto, no dejaban que nadie se acerque a la moto. De la puerta de mi casa me la robaron y nunca más la encontré. Porque cuando nosotros no cumplimos la palabra que hemos dado a Dios, somos enemigos de la cruz. Tus bendiciones se te serán arrebatadas cuando tú te conviertes en enemigo. Por eso cada elemento de la casa nuestra, sea lo que sea que consagramos al servicio a Dios, nosotros, hermanos, la podemos ocupar para usos personales, porque de hecho es personal, es nuestro. Pero si tenemos que brindar el servicio a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido principalmente yo, que debemos ser obedientes cuando hablamos. Amén o no. Dame 5 minutos más y terminamos. Escucha esto. Como cristianos hemos tomado la cruz como símbolo de salvación, pero perdiendo de vista lo que realmente ella representa. Usted siga mirando a la cruz de Cristo como ese lugar donde alguien murió para salvación nuestra, pero ya no tiene para usted el sentido que ayer tuvo. De entrega, de humillación, de renunciamiento, de obediencia, de lealtad a la casa. Si miramos la cruz de esta manera, pero ya no de la otra, somos enemigos de ella. Concluyo acá. Cuando desconocemos lo que sucedió en la cruz, solo somos adoradores de un madero, convirtiéndonos en enemigos de la cruz. ¿Entendió usted? Yo le miro la cruz de Cristo. Vengo a la iglesia, usted vino a la iglesia, yo vine a la iglesia. Algunos que me digo que esforzados, pero llegaron. Otros no sé en qué situación, pero llegaron. Otros con deseos de relacionarse con Dios llegaron. Bendito sea el Señor. De una manera u otra hemos venido hoy. Pero todos podemos mirar la cruz de una manera ficticia, no real. En este momento. Aún el pastor. Podemos ver a la cruz como un elemento que fue usado en un tiempo, donde alguien murió para la salvación de nuestra vida, y ese es el valor que le damos. Muchos pastores en Resistencia, se ve mucho de esto, una iglesia muy grande, en Resistencia. Hace poco andaban por acá chicos repartiendo tratados. Cambiaron la psicología. Mejor dicho, cambiaron el poder de Dios por la psicología del hombre. Libera a la gente, sana las almas, sana el espíritu a través de la psicología, no con el poder de Dios hoy. Yo no puedo reemplazar el poder de Dios con el conocimiento o razonamiento del hombre. Debo aplicar el poder de Dios a través de la cruz de Cristo Jesús. Por eso, hermano, si usted y yo hemos conocido a Cristo, no reemplacemos la cruz que hemos conocido por algo que no tiene valor hoy. Elimine su razonamiento, elimine su manera de ver las cosas, elimine su manera de pensar, elimine su manera de actuar con la gente y comience usted a volver a lo que fue ayer. Espera un ratito, no se olvide, mi hermano, escucha esto, de lo que hoy estamos reunidos acá y de lo que hoy no han venido entre puntos suspensivos por el clima, puntos suspensivos. Hemos venido enfermos. Hemos venido con un matrimonio destruido. Hemos venido casi inválidos. Hemos venido hambrientos, sin trabajo. ¿Dios te bendijo o no? ¿Dios te prosperó o no? ¿Dios sanó tu casa o no? ¿Dios libertó tu economía o no? ¿Por qué vas a volver al muladar de ayer cuando tienes todo hoy? Amén. Sí, Señor. Mire, te voy a terminar contando esto. Fui al médico y hablé con mi esposa por teléfono otros días, cuando salí del médico. Y me dice mi esposa, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Le dije, ya lo he hecho. ¿Y qué hiciste? Me dijo mi mujer. Hice un pacto con Dios. Yo tengo 2 vértebras quebradas, fisuradas, de un problema de accidente hace muchos años. Y se descubrió ahora recién a través de unos estudios diferentes y una placa diferente. 2 vértebras, y tengo las placas que lo certifican. Quebradita ahí, formando como una víctima.
deslizada una de las otras. Cuando el médico me iba hablando y me iba diciendo las consecuencias de ese accidente, de un mal tratamiento que me hicieron, porque podía recuperarse algo. ¿Sabe qué dice yo cuando salí del consultorio? Ore a Dios. Y dije, Señor, hago un pacto contigo. Porque a causa de esas vértebras quebradas, fisuradas, esas partes de mi cuerpo están más envejecidas que lo de la edad que tengo. Se hizo más viejo de lo que la edad física. Entonces salí del consultorio y dije, Señor, hago un pacto contigo. Donde tú me envíes, yo iré. Pero tú me mantienes vigoroso, Señor. Tú me mantienes libre de todo esto. No sé si me querés hacer un milagro de una vértebra nueva, 2 vértebras nuevas. No sé, eso ya queda a criterio tuyo. Pero yo lo único que te pido es que tú me mantengas ahora caminando, ahora andando, sirviéndote, haciendo mis actividades como ahora. Y donde tú me envíes, yo iré. ¿Y por qué lo hice? Porque sé quién es Dios. Sé que cuando uno relaciona su vida con Él, Él hará las cosas que tú le pediste por amor a su nombre. Él no va a negarse. El tema está que si hoy recibimos el bien y mañana hacemos lo contrario, ¿cuál es tu paga? No te quiero tirar un susto, no te quiero asustar ni nada por el estilo, pero ¿cuál es la paga? Si hoy hemos recibido el bien, ¿por qué vamos a permitir? ¿Cómo comenzamos el servicio de esta noche, la enseñanza? ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes el diablo le arrebató las bendiciones? Oh, Gálatas insensatos, dijo Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan en la carne. Sí, Señor. Habiendo conocido el poder de Dios, nos volvemos enemigos de la cruz. Habiendo sido sacados de la miseria, del hambre, nos volvemos enemigos de la cruz. ¿Para qué? ¿Para volver a tener hambre otra vez? ¿Para volver a estar enfermo otra vez? ¿Para volver a tener mi hogar destruido? El enemigo de la cruz no está afuera, está acá. Somos nosotros. Sí, Señor. Con nuestros delitos y nuestras pasiones, nuestra vida desordenada. Nosotros somos enemigos de la cruz. Te pregunto en esta noche, iglesia, ¿quieres vivir como enemigo de la cruz o como aliado de Él? Yo quiero ser aliado de Dios. Yo quiero ser aliado de esa cruz. Porque sé que en esa cruz está mi redención. Y no va a haber hombre en el mundo que pueda hacer lo que hizo Dios con mi familia. Que hizo Dios conmigo hace más de 20 años atrás cuando me quitó de la muerte. No va a haber cuando la ciencia dijo, ya no hay esperanza para ti. Dios dijo, ¿sabes qué? Hoy comienza todo de nuevo. Amén. Y acá estoy. Si Dios comenzó a prosperar tus caminos, ¿por qué retrocedes? ¿Por qué te enemistas con aquel que te llamó hijo? ¿Sabes lo que hizo Dios? Nadie viene a Cristo si el Padre no los trajera, dice la Biblia. Y nosotros decimos todo al revés el versículo, pero no. El versículo dice, nadie viene al Hijo si el Padre no os trajere. No es que vosotros me habéis amado a mí primero, sino que yo los amé a vosotros, dice la Biblia. Y por amor a mí mismo. Como no encontré a nadie, ¿sabe lo que hice? Dice la Biblia. Como no encontré a nadie que pueda cumplir, que pueda ofrendarse, que pueda pagar el precio por tu rebeldía, por amor a mí mismo, renuncié a mi propio hijo para que muera en la cruz por la salvación tuya. Por eso esta noche no podemos seguir enemistados de la cruz. Aleluya, si esa forma es para el Señor. No podemos estar enemistados de la cruz de Cristo. No puedo vivir en la condición que vivo. Aleluya, póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor. Gloria. Vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros, dice el profeta Jeremías. Isaías dice, yo seré para vosotros Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará reposar. Junto a aguas delicadas me pastoreará. Sí, Señor. Alentará mi vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama.
Gracias, Espíritu. Con amor eterno te amaré. ¿Y sabes que hizo Dios? Tomó tu pecado, tomó mi pecado y lo arrojó al fondo de la mar. Aleluya. Nunca más se acordó de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido ayer. Pero dice Dios en esta noche, no vuelvas a pescar donde yo arrojé tu pecado, sino que ven a mí. Gracias, Espíritu. Ven a mí. Gloria a Dios. Aquellos que están hambrientos, aquellos que están sedientos. Sí, Señor. Venid a mí, dice, de los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, mi Rey. Venid a mí. Hoy Dios nos hace una invitación a todos, Santo. los que estamos presentes, los que estamos por las redes sociales. Hoy Dios nos hace una invitación y nos dice, vengan a mí. Gracias. Yo tengo algo para darles. Lo que el mundo no tiene para ti, yo tengo. En el mundo hallaréis dificultades, enfermedades, pero venid a mí, dice Dios. Venid a mí. Dios es bueno. Él nos ama. Levanta tus manos allí donde tú estás. ¿Y sabe qué? Derrama tus lágrimas ante el Creador y dile, Señor, acá estoy. Me vuelvo a ti, Señor. Que tu corazón quede quebrantado. Vuélvete a Él, vuélvete al Señor. Volvemos a mí, yo me volveré a vosotros, dice Dios. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¡Aleluya! Dios es bueno y es todopoderoso. Él te puede sanar ahora, Él te puede librar ahora. Él puede romper las cadenas ahora, Él puede destruir esa fortaleza ahora, Él puede volver a hacer lo mismo. Si es necesario, Dios hará todo de nuevo, por amor a ti, por amor a su palabra. Todo de nuevo, dice Dios. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. Dejemos de ser enemigos de la cruz de Cristo. Reconciliémonos en esa cruz con el Señor. Volvamos a la fuente de vida. Dejemos que el Espíritu nos vuelva a dar aliento. Vuelva a soplar en nosotros y podamos ser un ser viviente sobre la tierra. Volvamos a la fuente inagotable de poder. Aleluya. Oh, mi Cristo. Nos volvemos a ti, mi Rey. Ya no queremos ser enemigos de la cruz, sino queremos ser aliados de ella, amigos de la cruz. Aleluya. Oh, mi Rey, recíbenos, recíbenos, mi Rey. Reconocemos que el enemigo tomó de nuestras bienes por causa de nuestra desobediencia. Hemos perdido, pero hoy no volvemos, porque hemos entendido la necesidad, Padre, de reconciliarnos en Cristo Jesús. Ya no queremos ser estorbos para predicar el Evangelio. Ya no queremos ser Alejandro y Vinea, papá, sino queremos ser el hijo tuyo, la hija tuya en la tierra. Que no sea una luz que se esconda, sino como dice Mateo 5:14, podamos ser esa luz que está puesta a la cima de la montaña, allá a las alturas, y pueda alumbrar. Padre, nos volvemos aquí en esta noche. Oh, mi Cristo, te alaba mi alma. Y Samaya aquí alaba, Sama. Te bendecimos. Recíbenos, Padre. Oh, vuélvenos a tomar en tus manos. Vuélvenos a esculpir en las palmas de tus manos cada uno de nosotros. Padre, los huecos de tus manos vuelves a llevarnos para estar seguros
gastáis vuestro dinero en aquello que nos sacia. Venid a mí, dice Isaías 55. Venid a mí, dice Isaías 55. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi Rey eterno, te alaba mi alma, te alaba mi alma. Venid a mí todos sedientos, venid a las aguas, dice Dios. Aunque no tengáis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente, dice Dios. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares y irá vuestros oídos y venid y escuchad y vivirá vuestras almas. Haré con vosotros, dice Dios, un pacto eterno. La misericordia firme a David. Aleluya. El altar está abierto. Aquellos que quieran venir, el altar está abierto. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vaya aquí, alaba, ama. El altar está abierto para todos aquellos sedientos, para aquellos hambrientos. Sí, Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace terminar de producir, y la semilla al que siembra y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado en aquello para el cual es bien. La palabra del Eterno retumba en nuestros oídos. La palabra del Eterno golpea en nuestro corazón. Usa mala vaqueya, nada. Usa vaya. Oh, glorioso. El altar está abierto. Aún el portero, si quiere pasar, pase. El altar está abierto. Los ángeles custodiarán la entrada. Pero ustedes, si quieren reconciliarse, pasen. Si fuimos enemigos de la cruz del tiempo, de ser aliados de ella. ¡Oh, mi Rey! Es tiempo de volvernos a la cruz. Es tiempo de volvernos a la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Usa, vaya aquí, alaba, alaba. Tu Rey alais, alaba, coroneisa. Sí, Señor. Hoy se quiebra el yugo, hoy se rompe cadenas, se destruye toda fortaleza, toda maldición se va de tu vida ahora. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia se va ahora en el nombre de Jesús. Hay vida para el que cree, hay sanidad para el que cree, hay abundancia de paz para el que cree. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ni se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Aleluya. Mi alma te alaba. Oh, majarra que le sana mandorose. Aleluya, aleluya. Te damos las gracias. Te damos las gracias. Te damos las gracias, mi Rey. Te damos las gracias. Te bendecimos, amado Dios.